Me despeiné, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en otro episodio de este programa Cultura Plop, transmitido a través del canal de la onda corta. Nos encontramos en el hexágono, en el segundo piso de Surco Records. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leonardo? Oye, ¿cómo estás, Juanse? Bien. Te veo mucho mayor. Mucho mayor, no, antes me veo más joven, me dijeron que me quité años Sí. con todo el pelo que me quité que parecía un adolescente. Ah, yo luego por el cumpleaños. Por el cumpleaños, pues bien, me duelen más las rodillas, me he dado ¿Estás cuenta. cumpliendo 30 y qué? 4 cumplí. Muy bien. Qué gente, usted es mayor que yo no sabía. José, ¿cómo estás? Cumplió el mismo año que ese disco que está allá, que no es el disco invitado del día. Tenemos disco recomendado. Sí, ese Es una nueva sección. El So Blacky de Slow Dive está cumpliendo 30 años, piedra angular del Shoegaze. Shoegaze. Shoegaze, lo tenemos en Shoegaze. Surco. Sí ha habido copias muchas veces, pero en este momento no hay. No es un disco fácil de conseguir. Ok. Bueno, vamos a hablar, el tema del día de hoy es un tema. No hay tema. ¿No hay tema? Pues vamos a ir sin tema, vamos a freestylear. Pues Vamos sí a hay ser tema, súper originales. sí hay tema, pero Vamos a ver cómo nos va. vamos a intentar que... Estamos aquí discutiendo Que no se note. antes de cámaras sobre la inteligencia artificial, el AI. AI. Yeah. AI. AI. ¿Les gusta la Artificial inteligencia artificial? ¿Les parece que Pues es que, ¿cuánto hay de no, la inteligencia artificial ha permeado una cantidad de tecnologías hace años, pero realmente que el público tuviera acceso a ella como herramienta diaria es algo reciente, 6 meses, de pronto menos, Tal vez, no, yo creo que 6 meses. ¿cierto? Más o Que menos. empezó, y pienso que han salido una cantidad de cosas brutales. Entonces, si usted me pregunta a qué me gusta, tengo sentimientos encontrados. O sea, me parece que facilita mucho la vida, pero que es uno de los temas que tanto nos puede facilitar la vida y que tanto puede hacer que algunas profesiones se vuelvan prescindibles. Muchas. será que sí? Yo- Pues finalmente no se necesitará el ojo humano para aprobar ciertas cosas, Pero mire que para los hacer un algoritmos, último filtro. esos algoritmos que maneja esa inteligencia artificial se alimentan de decisiones humanas, entonces empiezan a Sí, tomar pero yo veo decisiones muchos humanas. resultados finales, por ejemplo, de arte, donde ve uno las manos con 6 6 dedos. dedos. Por eso, pero Y, si no fuera por esos 6 dedos, creerías que real mucho de ese trabajo confunde al ojo. Y apenas lleva 6 meses esta revolución. Hace como un mes compartí una imagen que me pareció muy bacana, que es como de un metalero así, man, vestido como black metal, tocándole guitarra a unos niños como en un kinder, y todos los niños también pintados así con cara de black metal. Yo dije, puta, esto para mí eso es el cielo, pues, ver eso. Cuando después de verla un rato me di cuenta que era pura Todavía se inteligencia nota, hay artificial. unas que son muy evidentes. porque el maestro está tocando la guitarra y encima se ve otro diapasón de guitarra y después otra mano así. Ok. Entonces yo, qué A mí, falso. a mí, por ejemplo, me encantan y soy muy fan de las imágenes creadas del Papa con inteligencia artificial. Las amo, o sea, cuando es rapero, cuando está en la Todo cárcel, estilo, cuando es ¿no? militar. Todo fashion. Sí, o sea, esas me parecen muy chimba, pero nomás hoy yo compartí una imagen sobre un edificio en construcción y decía, hey, ChatGPT, termina este edificio. Y como para que usted tampoco se subestime o subestime su conocimiento, es como el conocimiento también es necesario. Y es un comercial, pues, es una valla gigante. Pero yo siento que estamos llenos de temores creados por la ficción y la ciencia ficción, y que nos están llenando el discurso desde ahí, ¿cierto? Pero también se están dando resultados que no son alimentados por la ciencia ficción, sino que son reales, que te ponen a pensar en hasta dónde puede llegar eso, ¿cierto? Porque pues está el ejemplo de este man de Google que renunció en el momento en el que dijo como pana, no me dan mal las tajadas, sí, esta inteligencia artificial está muy hardcore, porque fue la inteligencia artificial que demandó, que le pidieron que apagara
y ella como que demandó a Google, contrató un abogado para demandar a Google Porque no la pagara. porque le iban a matar, Ah, yo no había visto que porque eso. ella tenía mente, ¿cierto? Entonces ahí hay un montón de cosas, cuestiones éticas, pues, ¿cierto? Entendiéndolo desde el punto de vista humano, hacia los derechos que puede adquirir una cosa artificial y una cosa programada y un algoritmo, ¿cierto? Que es incluso yo aquí voy a desnudar mi alma con una película que me hizo llorar mucho, que es Inteligencia Artificial como tal, que es una reversión de Pinocho por Steven Spielberg con Holly Joel Osment, y llegan a ese punto en el que el niño es tan parecido al ser humano que tiene miedo a que lo maten, ¿cierto? Y todo el tiempo está peleando con ese miedo a ser reemplazado, con ese miedo. Empieza a sentir tantas cosas de ser humano que siente todo ese miedo. Y creo que a eso podemos llegar, pero también es un alimento de la ciencia ficción hacia... Pero supongamos, ahorita digamos que hay una cierta diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, pero si llega un momento donde se iguale, ¿cierto? O sea, puede tomar decisiones, puede tener toda esa ramificación de posibilidades que realiza un ser humano. Entonces, ¿qué significa ser un ser humano en ese momento? Sí, exacto. Incluso pueden llegar a ser más humanos que nosotros, en el sentido de la perfección, que es lo que siempre ha buscado el ser humano, ¿cierto? Entonces, acordate del Quinto Elemento, cuando Lilo empieza a mirar y alimentarse de todo lo que es la historia de la humanidad y llega al punto de las guerras, que ahí es donde se empieza a romper, Ajá. ¿cierto? Y cuando se rompe ella dice que ustedes son muy malos. Y ella es un extraterrestre, incluso eso podría pasar con las inteligencias artificiales cuando se den cuenta de los gonorreas de seres humanos que somos. ¿Cuál creen ustedes que es la función o para qué se desarrolla una inteligencia artificial? O sea, en el momento de que yo desarrollo una inteligencia artificial, ¿para qué creen que lo hago? Primero, lo que pienso es un tema de Para que velocidad. no reemplace como... No, pienso No. que es un tema de posibilidad, de velocidad. Entonces, por ejemplo, haz una pintura. No demora mucho y con el tiempo va a demorar menos. Y Que eso lo que nos es parece ser humano. interesante que una inteligencia artificial haga arte. A mí me parece bueno porque podemos inclusive llegar y mostrarnos como sucede. Un ejemplo es el que crea imágenes, que no recuerdo cómo se llama la inteligencia artificial que crea imágenes. No sé, yo... Ay, se me va. Pero te crea 4 versiones y escoge. Entonces, tienes 4 versiones en menos de 5 segundos, ¿cierto? Digamos 10, por exagerar. ¿Para qué? ¿Para qué la velocidad? O sea, Porque tienes yo más posibilidades. Yo entiendo la velocidad en cosas que necesitan toma de decisiones. Por ejemplo, un controlador de tráfico aéreo. Yo ahí necesito velocidad y tomar decisiones en cuestión de milisegundos, ¿cierto? Para mí me parece muy necesario una inteligencia artificial en ese tipo de cosas. Yo vi un programa en estos días, no recuerdo de qué era, en el que hay un piloto en una ciudad en Estados Unidos en la que hay un montón de carros conducidos pues, por inteligencias artificiales y mostraban que en el momento en el que todos los carros de una ciudad sean manejados por inteligencia artificial, se prescinde del error, por lo cual nunca va a volver a haber choques. O sea, a mí en ese tipo de cosas me parece que es muy útil una inteligencia artificial, pero necesitamos ahorrar tiempo a la hora de hacer arte. Es que ni siquiera puede ser arte, puede ser de pronto en el marketing, en la publicidad. Cuando uno está... necesito ok. una Cuando fotografía. necesitamos una fotografía para algo Y necesito, en vez pago. de estarla buscando, le digo a un programa de Sí. esos, hágame una foto. Yo necesito una cosa muy específica. Yo necesito ver a la Madre Teresa de Calcuta montada en un triciclo rojo y que en el fondo sea una explosión nuclear. No vas a conseguir algo tan específico, pues le puedes decir y tener una representación que no sea tan ilustrativa, o inclusive también, puedes decirle, créemelo en forma de ilustración, eso es una cosa, puedes decírmelo, tómemelo como una foto y le dices el tipo de lentes. O sea, entonces estás pensando en una inteligencia artificial que reemplaza oficios. Sí, Sí. Yo siento, pero no sé tanto como oficios. O sea, puede que lleguemos allá, pero creo que para mí eso es una herramienta Sí, total. que me complementa, ¿cierto? Que Yo me la estoy usando para escribir, la estoy usando mucho.
O sea, Sí. me he dado cuenta que cuando le digo que haga algo, pues que le doy el prompt y le digo es que escríbeme sobre tal cosa, me doy cuenta que, o sea, ya de tantos años de corregir estilo, ya me di cuenta cuál es el estilo de la inteligencia artificial. Ajá. O sea, y cuáles son las muletillas, qué palabras usa todo el tiempo. Entonces me siento que, o sea, digo, si a mí que yo le digo que me escriba 6 veces en un mes, ya me di cuenta cómo escribe, pues no me quiero imaginar leyendo lo de otra gente, de una me voy a dar, pues no sé si me voy a dar cuenta de una, pero es posible que me dé cuenta cuando lo habrá escrito una inteligencia artificial. En este momento inclusive, por ejemplo, lo que les digo, las imágenes. Cuando no sabíamos que eso era inteligencia artificial, pues era, uy, qué imágenes tan brutales. Pero cuando ya empezamos a ver que, pues, que se estaban generando todas estas fotografías o todas estas imágenes, uno como que entrena el ojo y sabe ya distinguir una imagen, una fotografía, como que son muy finitas. Sí, o sea, eso es demasiado choca, huevón. O sea, la definición de una imagen creada por esa herramienta ya te dice el manejo de los brillos, por ejemplo. Es como el contrastes Uncanny y las Valley. cosas, sí. ¿Conocen el Uncanny Valley? Entonces, eso querrá decir que estamos un paso, indefectiblemente seguimos un paso como adelante. Pero inclusive muchas veces la gente ha optado con la tecnología, es tomarla con todo lo que ofrece y dar un paso atrás para crear arte con ellos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el Uncanny Valley era lo que sucedía con los 3D, que trataba de emular tanto la humanidad, los poros, como esas películas de ¿cómo es que se llama la de Navidad con Tom Hanks? El Expreso. El señor Groot y el Expreso Norte. el Expreso Polar. Y esta película de... Y los fantasmas de Scrooge. El fantasma de Scrooge, ¿cómo es que se llama el primer libro escrito en inglés, en proto-inglés? ¿Cómo es que se llama? Beowulf. Que hicieron una película de Beowulf. Entonces la gente le choca ese tipo de imágenes porque la gente, por detalles muy mínimos, aunque es muy cercano a la humanidad, hay ciertos detalles que les crea como ese tipo de... como de escosor, como de fastidio, sí, ¿sabes? Pero porque saben que no es real. Sí, sabes que a mí eso me pasa. Sí. O sea, yo siento como cierta repulsión por las imágenes tan perfectas, ¿cierto? Y... Hay un filtro hecho de televisión que hace eso, ¿no? Ajá. ¿Qué hace qué? No, Espérate que acabe la idea y... incluso en un momento, pues a mí eso me genera escosor, o sea, soy como, marica, no puede ser así. Incluso por ejemplo, cuando vos vas a una tienda de televisores, ¿cierto? Y ponen el super televisor Ultra HD con luces LED y no sé qué, y te muestran el video de presentación del televisor. Yo compro ese televisor a ciegas y digo como, qué chimba de televisor. Pero cuando llego a mi casa y la televisión no se ve así, quedo como, ¿para qué compré este televisor? Es como lo que pasa con los partidos de fútbol. Lo contrario. Pero entonces yo siento ese escosor de ¿por qué tan perfecto? O sea, ¿por qué necesitamos que se vea tan bien? No, exacto. Porque Espérate, me chilla en el ojo. A eso voy. Hay un filtro que tienen todos los televisores desde, creo que unos 5 o 6 años, que se llama el True Motion, que vos se lo pones y él lo que hace es hace como una especie de, ¿cómo se llama eso? Sí, como una sombra, un Como delineado. un silueteado de sí. las cosas. Entonces eso genera como más definición. Y entonces vos se lo pones a cualquier película o a cualquier programa, yo de una me doy cuenta que tiene esa mierda. Yo digo, no soy capaz. O sea, y el ojo de una lo rechaza y dice, no soy capaz. Y de una se lo cancelo porque yo necesito, si voy a ver cine, es ver cine como es, o sea, con el grano, con la imperfección. Ajá. Pues mira lo que pasó con el porque si no fútbol. me siento viendo como una telenovela todo el tiempo y no Ese me efecto gusta. telenovela. Sí. No Mira me que lo que gusta. pasaba con el fútbol es que el fútbol lo cogía también el frame rate, que se veía raro. La gente veía maluco Yo las tampoco soy cosas capaz de ver reales. deporte Incluso- así. Pero entonces le tuvieron que meter una cosa a los televisores que genera, o sea, es tan perfecto que tienen que crearle un blur Es ficticio, un noise. En Sí. realidad lo que genera es un noise. un noise, para que no se vea tan Incluso- tan incómodo sí. las cosas filmadas reales. Incluso- o sea, las cosas cinematográficas en 8K pasan, pero las cosas reales filmadas en ese frame rate normal. Pero es que la no sé pasan. si les pasa, a mí me pasa grabar a 60 cuadros por segundo en un celular.
vos ves ese contenido y a mí me chilla, soy como, uy marica, incluso con esas ahorita que hablan del deporte, esas cámaras de cine que están usando en los bancos de los partidos de fútbol, que tiene un super enfoque, entonces solo te enfoca el personaje y te lo enfoca como en ese 4K súper increíble, y atrás cuando pasan a las cámaras que también son 4K pero no tienen esa super mega definición de cine, te deja como pana, no, o sea, ¿por qué me haces ese cambio? A mí el ojo me chilla. Ahora, y veo los videos de la gente en los iPhone y el contenido de la gente en los iPhone en 60 cuadros y soy como, parce, no, el ojo todavía no me da. La única razón para grabar en 64 es porque la vas a poner más lento, ¿cierto? Más lento, más rápido. Más rápido. Más lento. Pues O sea, se está poniendo muy de ralentizar. moda eso también en los videojuegos. Están jugando a 120 cuadros. ¿Y eso cómo ha afectado a los videojuegos? Pues digamos que es lo mismo, weón. O sea, se ve con más definición, se ve pues el tiempo de respuesta es más rápido. Porque finalmente entre lo que vos ves y cuando apretas un botón ahí hay como una especie de lag, un delay ahí rarito, que eso ya no existe. Sin embargo, yo me quedé como atascado, porque cuando veo un juego en esas definiciones me satura de una, o sea, me saca, no soy capaz. ¿Será que el ser humano no está preparado para la perfección? ¿Ustedes han visto el caso de estos vehículos deportivos que el motor es tan brutal que el motor no suena y la gente se sentía muy rara manejando estos vehículos y le tuvieron que poner sonido artificial? O sea, el motor no suena y le tienen que poner sonido para que la gente sepa, uno, la velocidad a la que está y qué tanto le está exigiendo al motor, porque el motor no suena. Eso es como cuando en las iglesias quitaron las campanas. ¿Por qué les ¿Se han quitaron las dado cuenta campanas? que quitaron? Porque las campanas implican mantenimiento, implica un señor moviendo el cable para hacer dañe las O campanas. sea, por economía. Entonces dijeron, no, esto, y además ya la gente sabe que ya la gente tiene misa, relojes, sí. entonces ya la gente sabe que la misa es a las 6, marica, ya llegan a las 6. A la gente no le gusta el cambio, weón. No, Sí. la gente no- Entonces Él que estamos en hablando muchas de eso. iglesias lo que optaron fue porque yo tuve en mi maestría tuve una profesora de electrónica que vivía de poner sonidos de campanas artificiales. No. Entonces va a la iglesia y pone unos parlantes y un dispositivo así pequeño que a tal hora pone a sonar una alarma con sonido de O sea, las campanas. campanas que uno escucha Es que son falsas. Ya en son muchos falsas, casos sí. casi todas Mira, ya son falsas. te voy a poner Y el entonces ejemplo pero de un... espérate, yo termino con... Entonces yo le decía, entonces ella vivía súper orgullosa de eso. Y yo le dije que a mí me parecía una mierda, que me disculpara, porque a mí me parecía una mierda lo que hacía. Porque, o sea, prescindir de las campanas para un sonido de campanas, pues no veo pues el sentido, marica. En un pueblo de Antioquia, aquí, cuando remodelaron es un pueblo al que bajo hace mucho, cuando remodelaron la iglesia, esa iglesia es monumental, o sea, una cosa gigante, el altar queda como en el centro y tiene entradas a los lados y aquí, entonces que es como en forma de cruz y no sé qué vueltas. Y tenía unas campanas brutales, importadas, traídas de España, que pesan toneladas, no sé qué. Hace siglos. Gigantes, o sea, es una campana de este tamaño, desde el piso hasta acá. Y prescindir ¿cierto? de eso para poner a sonar una alarma. Y el padre pidió que acortaran que hicieran más pequeño el campanario y quitaran esas campanas y mandó a grabar el sonido de las campanas del Big Ben de Londres. Y eso es Muy lo que play. suena en ese pueblo. Suena el Big Ben. ¿Qué pueblo es? Así suena el timbre de acá. Venga, ¿qué pueblo es ese? Como el Big Ben suena el timbre de acá. No quieres decirme qué pueblo es. Venga, pero eso va muy, Y muy pegado. pero la cosa es, el pueblo se quejó. Fue como, padre, ¿usted por qué nos quitó las campanas? Claro. Y pues ya se acostumbraron. Y las campanas hoy en día están expuestas en la Casa de la Cultura. Ahí están puestas las campanas. Es que eso va muy atado al tema que tratamos en el podcast pasado, y que fue el tema de la nostalgia. Nosotros, aunque ya tengamos todas las posibilidades tecnológicas de hacer unos videojuegos los brutales, preferimos lo conocido y que nos recuerde épocas más inocentes, y entonces en vez de tener unos videojuegos en 3D, tenemos unos videojuegos en pixel art, en 2D, que las mecánicas son más sencillas.
¿cierto? hay un libro que me gusta mucho que se llama The Soundscape, que es tal vez como... ¿Se llama cómo? The Soundscape, el escape sonoro. Es tal vez como mi Biblia, porque pues como mucho de mi trabajo lo he basado en todo lo que habla ese libro. Hay un capítulo muy bonito y en el que se refiere como a los sonidos que son parte de la humanidad. Entonces hay una gran parte de ese capítulo habla sobre las campanas. Y algo que para nosotros es como tan natural, que es el sonido de las campanas, él dice que es como las campanas son la base de la civilización como la conocemos. O sea, en la época que las campanas existían no había relojes, entonces las campanas eran las que nos decían la hora o las que nos decían, en realidad eran tres franjas horarias, que es como la mañana, después de la mañana al almuerzo, la tarde y la noche pues. Y eso lo dividían las campanas. Y decía algo muy importante, y es que nosotros como humanidad nos acostumbramos a vivir de acuerdo al sonido de las campanas y uno no se percata ya de ello, pues ya los que tenemos más de 30 años sí recordamos que la campana sonaba cada tanto y recuerdo la abuela como que escuchaba la campana de las 4 y decía, ay bueno, ya va a empezar a hacer comida, pues como que uno vivía unido a eso. Al ritmo de las campanas. Ya tenemos relojes, ya tenemos celulares, ya no estamos como tan pendientes del sonido de las campanas, entonces tal vez ya podemos de alguna forma prescindir de ello, pero es algo que ya está tan unido en nosotros que prescindir de eso no es fácil, se necesitan generaciones para poder prescindir de eso. Hay una cosa muy interesante. Supongamos que los pelados nuevos nunca les tocó las campanas, exacto, no les hacen falta las campanas. No si estos pelados es que el que no ve algo no le hace falta, es como el que nunca ha montado en avión, no le hace falta montar en avión, o el que nunca ha visto televisión, no le hace falta la televisión. ¿Ustedes creen que estos pelados les ponemos televisión a 8K con ese frame rate raro? Para ellos se va a naturalizar entonces. Sí, porque así vieron así han visto la televisión siempre. Es su ojo, es casi lo mismo que pasó cuando llegaron los iPads, al mundo. ¿Sí me entendés? Que los pelados, pues, hoy en día vos le entregas un libro a un pelado y alguno te va a decir como... Sí, es como los que conocen los teléfonos de antes, los de rueda y empiezan a hacer... No, pero ¿sabes qué, Pedro? Esta discusión se dio cuando en los 70 se introdujo la televisión a color. Mucha gente estaba acostumbrada a ver el blanco y negro y cuando llegó el color se negaron a ver, ¿En serio? color. Ah, no sabía de ese caso. Sí, eso pasa mucho. Sí. Cuando el cerebro le falta algo, el cerebro tiende a completar las cosas y cuando no tiene mala información, nota que hay algo extraño. Ajá. En cuanto al video. Claro, está diciendo allá está atrás diciendo, sí, iba a ser yo, que hay estudios científicos que dicen que cuando se está grabando, cuando hay demasiada información, el ojo se satura y dice, uy, esto está muy raro, y cuando falta información el ojo lo rellena y lo completa de alguna manera, cierto, y creo que eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que me pasa a mí cuando siento el escozor. O sea, en la realidad el cerebro está completando las cosas. Ajá, sí, cuando en un video le muestran más, sí. Y es posiblemente lo que hace que a mí el 60 cuadros ya me chille y sea como, uy, marica. O sea, a mí también me parece horrible, ¿qué pero está no sabía pasando qué aquí? era. Es todo curioso porque yo no sabía porque estoy viendo, hay algo que me gusta en este y video. todo el mundo en los celulares y muchos iPhones están viniendo preconfigurados para que usted grabe a 60 cuadros. Entonces vos ves historias de Instagram a 60 cuadros y es como, Ana, me voy a enloquecer porque... Primero, yo desactivé eso al mío. Tienen unos HDR todos tesos, entonces lo que hacen es corregir colores y saturarlos y darles pues como unas ambientaciones raras. Y después le estás metiendo eso a 60 cuadros, mi ojo no lo soporta. Y hay cosas que yo ya paso como, uy, no, pana. Muchas Pero gracias. bueno, retomemos un poquito lo de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya nos estamos yendo pero para... no, pero es que tema. Marica, pero es que la vuelta está en no retomar la inteligencia artificial, sino que mira que entonces ya nos damos cuenta cómo las mismas tecnologías han ido reemplazando funciones y labores de la gente. Yo hace poco
tenía en mi cabeza la idea de escribir algo como sobre esos oficios que se han perdido, ¿cierto? El oficio de ascensorista, por ejemplo. Oiga, sí. ¿Cierto? A mí me tocaron ascensoristas. A mí me pasó en estos días ¿cierto? que alguien me subió a un centro comercial y había un pelado, dice, pero era muy raro porque no tenía uniforme ni Ajá, nada. Pero sabes Y que era hay diciéndole en una qué cosa piso muy tesa bajarnos. con la que es que, pero igual seguimos aferrados a lo antiguo. Entonces, por Ajá. eso digo, es que en algún momento seguramente esta discusión sobre el 8K y esas cosas ya no se vaya a dar porque va a ser lo normal. Ajá. Porque cuando se prescindió del ascensorista, había gente que se negaba a montar en ascensores donde no había ascensorista. Donde no había piloto. Sí, no, y es muy teso. Entonces, mira que por ejemplo, o sea, a mí el oficio de ascensorista me parece muy teso, pero ahora hay otros oficios que no van a desaparecer. O sea, el oficio de cerrajero, por ejemplo. Pero ya no hay tantas ya no hay llaves. pero por ejemplo, ahorita que ya llegaron esas llaves que son con clave, Chapas. esas chapas que no, son se da con hasta clave. cercanía. Uno carga Ajá. una llave y se abre solo cuando Entonces, se acerca. ¿ahí qué? ¿Cierto? ¿El cerrajero qué va a hacer? ¿Cierto? Van a tener que ser hackers. O sea, ¿cómo yo pienso putas que vas esto a mover eso? Esto ya pasó y ha pasado muchas veces. Por ejemplo, cuando el tema de los computadores, en el caso del rubro mío, que es el diseño, a mí me tocó justo esa parte de tanto así me tocó que cuando yo empecé a estudiar, la carrera mía se llamaba diseño gráfico asistido por computador, porque estaba el diseño gráfico, sí, yo sé, ya estoy muy viejo, Peter. Estaba todavía simultáneamente daban diseño clásico, que era que usted cortaba las cosas y armaba ni siquiera sé cómo se llama eso, a mí nunca Sí. me tocó, pero armaban todas las piezas. Los machotes y armaban las tipografías. los truchos y esas vueltas. O sea, una cosa súper loca, y esto era una cosa nueva y simultánea, o sea, al mismo tiempo había que decir, esto es otro diseño gráfico, imagínense. Uy. Y el cuestionamiento era, entonces cualquiera va a poder diseñar. Y la respuesta era sí y no. Ajá. Eso me encanta, sí y no, porque realmente le abrió la posibilidad a mucha gente que, digamos, no tenía esa Habilidad manual. esa a mí. plasticidad de Yo- diseño yo gráfico. alzo la usted mano. está alzando la mano. Yo alzo la High mano. five. Entonces, una cantidad de gente que no tenía esa habilidad, inclusive hay gente Talento. que no tenga talento. No, es cierto, hay gente que no es buena dibujando, pero es muy buena diseñando, ¿cierto? Ajá. Y llega y sucede que esa herramienta lo que permitió es, no cualquiera puede diseñar, pero sí le abrió el campo a una cantidad de gente más que no eran diseñadores. Ajá. O no eran diseñadores, no, o no tenían esa habilidad esa habilidad. motora, es que yo no la tengo. O sea, Habilidad. cuando es muy teso, cuando yo le cuento a la gente que es que yo en origami lo único que sé hacer es bolas de papel, ¿cierto? O sea, no soy capaz de hacer un avión, a mí no se me da hacer un avión, no hago un avión con las manos, ¿cierto? Y cortar por la línea a veces se me dificulta. De ahí para allá, o sea, pintar, a mí pintar me queda parchado, o sea, todo me queda muy mal. Si no hubieran sido por los computadores, yo soy publicista de profesión y a mí me dieron ilustración vectorial, me dieron taller 1, yo vi 4 talleres, taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, y taller 1 y taller 2 los pasé raspando con 3 porque era pegar, Ajá. dibujar, ilustrar, cambiar cosas y era muy difícil para mí, a mí se me complicaba demasiado. Cuando ya pasamos a taller 3 y taller 4, que fueron ilustraciones vectoriales y que fue con computador, a mí me cambió la vida y porque aprendí a hacer, me quedaban las sombras súper bien, ahí sacaba 5 y fue por eso, o sea, fue como esa transición. Pero Vamos a otra cosa, digamos, lo que yo hago, que me dedico a hacer sitios web, ¿cierto? Entre otras cosas que hago, pero yo de programación sé muy poco, casi nada. Entonces, hace años yo no hubiera podido hacer un sitio web, pero hoy en día existen herramientas que me permiten, que son dinámicas, que me permiten hacer Hay páginas web. inteligencias artificiales que vos le decís cómo querés que sea el sitio web y lo hace. Ya ahorita, no, lo que viene, eso fue una locura. Coge usted un wireframe manual, usted raya en una hoja, lo pasa por un programa y el programa hace la página web con color. Él le hace propuestas, color, llena las fotos, usted escribe de qué es la foto y él pone una foto. Si usted llega y dibuja en una página, lo pasa, lo escanea, lo sube, o le toma la foto y lo sube. Dije escanea, ¿cierto? Sí. Uno ya no escanea, pero toma foto. Toma la foto, lo sube y él hace la página web. Y lo organiza a mí sabes que bien, o sea, me parece bien, pero ¿y entonces para qué vamos a servir nosotros? No, no, es pero que- entonces, cierto. pero ahí es que iba aquí viene eso. la discusión. Y es que nosotros somos homoludens, o sea, nosotros nacimos, o digamos que nuestra especie existe
de alguna forma para el goce. Ajá. ¿Cómo es? El Homoludens. El goce para divertirnos, sí. Sí, ¿Qué es entonces, diversión? ¿por qué seguir aferrados a que como especie humana tenemos que matarnos trabajando? O sea, Sí. es algo que durante milenios sí se nos ha metido en la cabeza, pero ¿para qué? O sea, es que no recuerdo en este momento el país, pero hay un país en Europa que ya está haciendo un piloto en el que le está pagando como a 2.000 personas, creo que les está pagando un sueldo por no hacer nada. Pero ¿Nunca se han visto simplemente- Bliss, la película? Pero es un sueldo simplemente por existir, porque finalmente el Producto Interno Bruto de un país puede hacer eso, puede hacer que puede mantener una población sin necesidad de que trabaje. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que digamos que está esa idea aunada al hecho de la productividad. O Sí, sea, decir que en el sí. momento en que como Homo Ludens empecemos a hacer Homo Ludens, la productividad se va a ir al piso. Sí, pero porque no va a haber quien haga lo que necesitamos Pero- que hagan. pero sabes, para por eso no es ejemplo, supuestamente las inteligencias Sí, artificiales. pero por ejemplo a mí en qué punto me cuestiona. Y hablando de eso del Homo Ludens y desde la práctica tuya, desde la práctica mía, la tuya hacer música, la mía escribir, ¿cierto? Yo hago música porque a mí me divierte. Claro, y es que yo también. Y a mí me parece una chimba, ¿cierto? Pero estas inteligencias las están llevando más que todo a los campos creativos, que son campos de Homo Ludens, Por ¿cierto? eso. Donde uno se divierte. Entonces, ahí es donde yo digo como, ¿hasta dónde va? Yo creo que eso valoriza más al artista, ¿no? Exacto, pero ¿en qué punto? ¿Por qué? Porque a mí, o sea, y creo que esto es algo que hemos hablado José y yo mucho en las conversadas por la noche cuando ya nos vamos a coger una buceta. Cuando van a dormir. Sí, cuando vamos a coger, cuando Hasta vamos, mañana, amor. cuando nos abrazamos, y es posiblemente lo que vamos a valorar en el futuro cuando las inteligencias artificiales hagan el arte que nosotros hacemos, va a ser el alma de las obras que hagamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si José ya identifica las maneras de escribir de una inteligencia artificial, si nosotros ya identificamos las maneras en las que una inteligencia artificial diseña, pues posiblemente es porque falta alma, ¿cierto? Porque no es lo mismo decirle uno a una inteligencia artificial como parce, escríbame un artículo o un cuento sobre esto y esto, a tener las peripecias y las cosas que puede construir la mente humana, que se puede ir más allá, porque a veces la inteligencia artificial está muy ceñida a todas esas bases de datos de información en las que ella consulta, y si de pronto no encuentra nada parecido, ¿qué? ¿Cierto? ¿Cómo construye esa alma? ¿Cierto? ¿Cómo construye eso que hay más allá, que ve más allá, que posiblemente es lo que ha hecho que la humanidad llegue a donde está? ¿Cierto? El siempre ver más allá, siempre ver más allá. Y ahí es donde a mí me preocupa el que se pierdan los ejercicios creativos y los procesos creativos en Yo pro de no que creo las... que se vayan a perder nunca. Siempre va a haber gente reacia Ah, no, yo soy uno de esos. Y puede que lo utilicen como un medio. Es, por ejemplo, usted lo acaba de decir. Por ejemplo, sale un libro y una primera edición es, mejor dicho, súper valiosa. Pero si usted tiene el manuscrito original, es otro cuento. ¿Cuánto vale un manuscrito original de una obra? ¿Cierto? Eso es que estas discusiones siempre sobre los avances tecnológicos siempre son iguales. Lo mismo pasó cuando en la música, cuando llegó el MP3, todo el mundo decía que ya para qué la música en formato físico, si ya existía el MP3, y la gente se cansó del MP3. Pues seguramente hay mucha gente que todavía escucha música en plataformas digitales, pero ya es como un pago por suscripción, por tener como un archivo. Pero eso es lo que una diferencia, nube. Pues eso ya no diferencia tengo un al disco duro. escuchador casual al apasionado por la música, porque es un coleccionista. Ya no tengo una nube, ya no tengo un disco duro en el que tengo 40 gigas con toda la discografía de Queen, sino que ya tengo una nube en la que puedo escoger lo que quiera, sí o qué. Pero ¿qué provocó eso? Un montón de gente que se devolvió y dijo, no, a mí eso no me gusta, a mí se perdió todo el sentido de la música escuchándola así, yo la quiero escuchar en formato físico.
Y volvió el cassette, volvió el CD, volvió el vinilo. Entonces, digamos que siempre va a haber gente reacia. El acetato. Va a haber gente reacia a esos avances. Y no quiere decir que los rechacen. Yo, por ejemplo, escucho música en vinilo, pero hay momentos en los que necesito acceder a un tema y pues voy a YouTube o voy a Spotify. Pues normal. Sin embargo, es como entender que no es que se vaya a acabar el mundo porque vino una inteligencia artificial. Puede que sí. Pero Menos mal lo tiene claro. pero esperemos que no. Ajá. O sea, lo más seguro es que se vaya a volver una herramienta más, Sí. que nos vaya a ser una ayuda. Y es lo que yo les decía ahora por fuera de cámaras, y es eso que leí esta semana en la que decía que parecía muy increíble que estábamos enfocando las inteligencias artificiales hacia escribir música y poesía, mientras los humanos seguíamos matándonos trabajando, Trabajando, que ese no era el futuro que se había, pues que nosotros o que nos habían vendido, porque yo veo en este momento que estoy repitiéndome los supersónicos, yo veo a Robotina y ella es la que hace todo el oficio, marica. Ellos, los supersónicos no hacen nada, no mueven un dedo, es Robotina. De hecho hay un capítulo en el que Robotina hace un sindicato de todos los robots porque están mamados de que pues como así, marica. No, pues vea Matrix. ¿Se acuerda de Animatrix? Sí. Entonces para concluir eso, voy al punto en que yo creo que finalmente en este momento la inteligencia artificial es una novedad. Entonces nosotros estamos viendo qué podemos hacer con todo Sí, eso, sabes que Estamos niños chiquitos Sí, viendo yo siento en parte, yo no he interactuado nunca con una inteligencia, pues sí, Sí, con ChatGPT sí, seguramente. pero todo. sí, Indirectamente. con las indirectamente, redes pero no sociales. directamente como, ay no, yo voy a ir a buscar, no, a mí no me nace, ¿cierto? Pero sí me pasa que siento que en este momento, en el boom en el que estamos de inteligencias artificiales, es como cuando Google Maps te dijo que podían buscar tu casa, Google Earth, Google Earth. ¿cierto? Cuando llegó Google Earth, que todo el mundo buscaba la casa en Google Earth, ¿Quién ¿cierto? usa Google Earth? ¿Quién tiene Google Earth instalado en este momento? Nadie. Sí, nadie, sí, ¿cierto? Entonces, o sea, por eso Ya es una página, ya hace parte de Google Maps, ya uno está ahí. Y por eso cuando empezamos esta conversación, lo primero que les dije es, posiblemente sea un miedo que nos meten desde la ciencia ficción, Total. por la idea de que la misma ciencia ficción nos metió, ¿cierto? E incluso hoy que todo el mundo entra en la discusión de, no, y eso va a reemplazar los ejercicios oficios. creativos y los oficios creativos, yo digo, puede ser una herramienta que le ayude a mucha gente, pero a mí me va a faltar el alma, ¿cierto? Y me va a faltar esa imperfección que hace que la imagen sea perfecta. O puede ser un medio, ¿cómo puede se ser una llama- paleta nueva. ¿Cómo se llama ese test? Es que en este momento me fue el nombre de ese test, que es el que mide una inteligencia artificial, pues antes no se llamaba así. El que ¿Cómo se llama? ¿Cuál? cuando escriben un poema o hacen una canción, hay un test, es que me olvidó, en el que uno puede saber si fue escrita por un robot ¿Sí? o por, No o lo por conocía. un ser humano. Ok. Y hace como 2 años ya el de poema ya lo había superado, pues la máquina. O sea, ya ese límite entre humano y máquina. ¿El qué? Entonces, de Turing. Test de Turing. Turing. Sí, ese es. Eh, Ese fue el que descifró ese código, ¿cierto? Imagínense cómo va a ser ahora con las inteligencias artificiales ya toda mierda. Vuelvo Seguramente. y pongo el ejemplo pero volvemos de los a lo computadores. mismo. Volvemos a lo mismo. El ojo humano es tan teso, el oído humano es tan teso que de alguna forma se va a dar cuenta. Pues no estoy diciendo que el 100% de las veces se dé cuenta, pero muchas veces sí se va a dar cuenta. Pasa en la música que cuando se hacía la batería con unos sonidos así súper realistas. ¿Cómo? Triguereado. Sonaba, la gente no le gustaba ese sonido porque estaba perfecto, estaba súper compasado. Y Me parece entonces horrible humanizan. triguereado. O sea, la pasa por computador, la hacen perfecta y luego le pasan humanizar para que cambien los golpes, para que los golpes no sean a tiempo todos, para que se vea un poquito más real. Imagínense. Hace 15 días estaba hablando mucho, hace 15 días estaba grabando el Qué disco, milagro. estaba grabando el disco y el ingeniero pues donde estábamos grabando, no voy a contar nombres propios, me contó que acabado de grabar a un grupo muy popular no de la ciudad, pero sí del país.
que habían grabado habían grabado en sesión y que habían grabado súper bonito y que apenas llegaron al computador, el baterista triggerió todo. O sea, quitó todo el sonido de la sala, del Ajá. room. Entonces yo digo, ¿para qué pagas un puto estudio en el que capturas el sonido de El la room, batería, del claro. room, de la cosa bonito y lo reemplazas por un montón de sonidos prediseñados? Yo como que, en serio, o sea, yo pago un millón de pesos al día o 2 millones de pesos al día que vale un estudio para después irlo y reemplazarlo por un sonido que me descargo Yo craqueado. sigo una cuenta de A mí eso me YouTube, pareció pero no me como- acuerdo, el man es de Estados Unidos. Y él, yo no sé cómo tiene acceso a los tracks de canciones muy famosas y estaba separando los tracks de unas canciones de Nirvana. Y dice, mira, ahí está desafinado. Pero, y él lo corrige y dice, y no suena igual. O sea, escucha la canción y sonaba raro. Uno puede ser acostumbramiento, ¿cierto? Pero también esa parte orgánica es más Ese empática. es el error. Sí, o sea, incluso- es conversar y compartir con el error. De hecho, en ese disco de Nirvana, en el Smell Like Teen Spirit, en Polly, Kurt Cobain, entra antes en una estrofa y se da cuenta, entonces se calla y ya así entra como es. Y ese error lo dejaron. Y yo ya asumí que ese tema era así. Yo nunca pensé que era un error. Sí. Ya después que uno ve como Hay- las hay- cosas, se da hay cuenta. incluso- Y errores así, hay millones. Hay un tema de de Green Day donde el man empieza a hacer un arpegio y cuando está en el arpegio, al empezar se equivoca y queda un fuck y se escucha el fuck y el man vuelve y Qué empieza chimba. tun, turun, turun, tun, y es uno como what, pero y es eso, o sea, a mí me hace falta el alma, a mí me hace falta la imperfección para que la obra sea perfecta. Sí. Y que se vea el grano, que haya un desenfoque, que haya una mala colorización, que haya un montón de cosas. Porque Pues es tanto que, así que emulamos los errores hoy en día. El glitch. Las limitaciones tecnológicas que había hace 20 años, hoy en día es un filtro. Es una cosa que sí. le ponemos a propósito. Es, por ejemplo, Strokes, que es lo que yo siempre hablo, cuando siempre hablamos de esto, voy a Strokes, digo, Strokes paga millones de dólares en estudios para sonar como una banda chatarruda de los 70, Puro garage, lo-fi. para sonar lo-fi. Son estéticas, son formas de hacer las cosas y que nos gusta como son. Entonces, ¿será que la inteligencia artificial sí puede, o sea, seguramente puede emular eso, pero llegar como a ese interés estético que tenemos como Es que seres humanos? Yo digo, lo estamos viendo, vuelvo al ejemplo de los computadores. Cuando empezó el computador, estábamos hablando uy, nos van a reemplazar, entonces ya cualquiera puede ser o programador o computador, bueno, programador no, pero cualquiera puede ser diseñador o puede ser arquitecto, o puede Sí. ser... Pero realmente lo que hizo es que más ¿Cuál es el personas... problema que cualquiera puede hacer? Más personas pueden democratización, serlo. porque le tenemos Una miedo. chimba. Que más personas lo pueden ser, pero no todos. Usted ve que todo el mundo hace falta cierta. Hay gente que tiene las ideas en la casa. Vamos a hablar de Steve Jobs. Steve Jobs no sabía programar, no se tiraba nada de código, no sabía mucho de ingeniería, pero tenía un concepto. Era un buen vendedor. Ustedes han visto, una cosa súper chévere de este man Tarantino, que el man dice, "Marica, yo no sé de vestuario, yo no sé de iluminación, yo no sé de cámaras. Tengo una idea, tengo una visión y me consigo al mejor camarógrafo, al mejor Sí, vestuarista, se ha al mejor visto todas las iluminador. películas del mundo, entonces sabe cómo cómo tomar. Ajá. Cómo tomar. es un gran remixador. Exacto. Y ahí viene esa frase que dice que todo es una copia, porque todo es una copia y está bien Everything que is a todo sea remix. una copia. Me parece bien. Entonces yo pienso que lo que va a pasar con la inteligencia artificial va a ser parecido a lo del computador. No es que ya todo el mundo va a poder hacer de todo, pero sí más gente va a poder acceder a una cantidad de cosas. O sea, gente que no tiene habilidad fotográfica va a poder generar fotografías, ¿cierto? Gente que de pronto no es muy buena redactando o escribiendo va a poder escribir. Es lo mismo que cuando empezaron a salir los programas de música en computador. Decían todo el mundo podía hacer música. Sí, todo el mundo puede hacer música, ya. Todo el mundo puede hacer un diseño. Pero ya a que sea. Es bueno. como hoy en día mucha gente puede grabar desde la casa una calidad que hace 20 años no se podía ni en un estudio. ajá. Pero sin embargo eso hay una sobreoferta de música y no todo el mundo le saca el provecho que podría sacarle, ¿cierto? Entonces ya entran otros diferenciadores. Sí, no, y es la trascendencia de la obra. ¿Sí me entendés? O sea, hasta dónde puede trascender eso que yo hago sentado en mi casa.
Porque, pues, una cosa es, y hablemos de la sobreoferta de música urbana que hay, ¿cierto? ¿Cuánta gente graba música urbana en este momento? ¿Cuántos trascienden? Y no todo ¿Cierto? por eso, pero Y es no- que el hecho y- de y- sonar bien, porque a mí a un estudio me garantiza sonar bien, el hecho de sonar bien y de tener las últimas herramientas y de si puedo usar una inteligencia artificial que me asista para escribir las cosas, o sea, puedo tener muchas herramientas. Eso nunca me va a garantizar que la voy a romper. Sí, ¿Acuerdas e la incluso- quemona? La y- quemona fue grabada en el Pacífico, corríjame si no, no. arriba en el... Sí, pero eso es es un Cartagena. estudio súper... Y fue una canción que pegó. Sí, son miedoso. canciones trascendentales, ¿sí me entendés? ¿Cómo es que se llama este otro? Que era Ya- un pelado también que hacía música cuando empezó el reggaetón y hizo una canción. A mí me mata. No sé, y realmente súper low-fi, grababa ahí como en una casa y la pegó horrible. Tanto así que le tuvieron que poner en emisoras Sí. a las malas porque la gente Sí, la pedía. La trascendencia, o sea, y por eso a eso va a lo que yo hablo de la trascendencia, ¿cierto? O sea, El contenido, cuánta el gente, alma. cuánta gente está haciendo lo mismo, pero cuántos están trascendiendo. Y ese es uno de los grandes ejemplos de lo que yo muchas veces hablo alrededor de Zetangana y Bad Bunny, ¿cierto? Y cómo ellos fueron capaces de revolucionar una industria que ya estaba haciendo lo mismo, y estos manes dicen como, marica, ¿qué hacemos?, ¿cierto? Y entonces Zetangana tiene un disco grabado completo de trap y reggaetón, y él dice, yo no quiero hacer esa mierda, y lo borra, y No lo lanzó. y la disquera le dice, usted que se enloqueció, y hace El Madrileño. ¿Y qué es El Madrileño? Fue posiblemente uno de los discos más escuchados en el 2021, y hoy todo el mundo habla del Madrileño como un parteaguas en la música urbana en Iberoamérica. ¿Qué pasó cuando llegó Benito? ¿Cierto? Cuando llegó Bad Bunny hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el man entendió el espectro completo del género urbano, que los otros lo entendían solo como reggaetón. El man le metió Y el man EDM. le metió reggaetón, le metió EDM, le metió punk, le metió post-punk, le metió un montón de teclados ochenteros, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Transformó el género y la gente empezó a hacer canciones ochenteras, como pop, hicieron un montón de cosas. Y entonces eso es lo que te hace trascendental. Y posiblemente uno no hable del que está haciendo lo mismo, sino del que dijo como pana, yo estoy mamado de hacer lo mismo, veamos a ver cómo le damos la vuelta. Y eso es el alma. Porque sí, o sea, vos puedes grabar en tu casa con mayor calidad que un estudio de hace 40 años, pero el contenido de tu obra o lo que está haciendo tu obra para transgredir de alguna manera... Es una herramienta. O sea, para mí la inteligencia no artificial está es una generándole herramienta. Una nada. herramienta Si más. alguien la sabe, el que la sabe utilizar, le va a sacar un provecho. Yo conozco, el berraco. pues yo me muevo mucho en música electrónica y yo conozco mucha gente que hace música electrónica que lleva haciendo música de la misma forma como empezó en los 90s. Conozco un man que en los 90s había un programa llamado Cool Edit Pro. Uy, sí. Yo Y el grababa man- en Cool Edit. Esta Yo es la también. hora que el man todavía carga con una torre y un computador para poder usar el Cool Edit Pro en vivo, huevón. Y lo que hace ese man con ese Cool Edit Pro en vivo, eso no lo hace con ninguna puta herramienta más. Y el man dice que él nunca va a soltar eso, porque es que eso es como él suena. Entonces, finalmente, no importa la herramienta, vos puedes tener todas las herramientas del mundo o no tener ninguna. Todo depende es de si tenés el talento y la creatividad para ello. Que tal vez las inteligencias artificiales vayan a hacer un montón de cosas muy tesas y que tal vez nos guste la música, la poesía y lo que produzcan seguramente sí. Pero siento que también se va a necesitar el humano, que en el aspecto creativo el humano nunca va a tener como no reemplazo, pues se le puede dar un Igual, lugar a la un igual, inteligencia. no va a De hecho, tener un vamos, igual. vamos Y por ahí- ejemplo y al a- video, cuando todo el mundo empezó a grabar en altísima resolución y súper cinemático y todo eso, cuando todos lo hacían y todos lo podían hacer, pues ya no tiene nada especial, y el que llama la atención era el que grababa con efecto de VHS de los 80s. Lo mismo, o es el- como cuando todo el mundo empezó a tatuar, ya el especial es el que no se tatúa. Eso, mire. Sí, un muchacho diferente. Muchacho especial. Eres muy especial para Sí. nosotros. No, pero sí, Pero sí es cierto, es cierto. eso. Es como que todas las herramientas están ahí para que las usemos. También está dentro de la decisión del humano no usarlas. O sea, si yo no la quiero usar, no la uso y ya está. Ujú. Y no pasa nada. Pero el hecho de que yo use
todo ese chorrocientos millones de herramientas no garantiza para nada que vaya a tener éxito. Ahora, yo creo que ya nos estamos pasando el tiempo. ¿Cómo vamos ahí, patrón? Morita 5 ya. horas más, listo, 5 horas. Hay una cosa que puede entrar dentro de la misma ética de la inteligencia artificial, y es, si yo digo que no la quiero utilizar, pero el sistema te obliga como contactar con un bot o alguna cosa, y que el bot cometa un error y esas vueltas, ¿hay qué? ¿Cómo así? Me perdí. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo puede sentirse uno que se niega a entrar dentro de esas inteligencias artificiales o a formar parte cuando interactúa con una y esa inteligencia falla? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar ahí? ¿De quién es la culpa? ¿Cierto? Ahí puede haber un dilema, una ambigüedad muy tesa, ¿cierto? Porque es como, listo, ya vamos a llegar a un punto de perfección tan alto de las inteligencias artificiales y se van a perfeccionar tanto que no se van a equivocar y el error va a ser mío, o va a haber alguien que sea capaz de encontrar la falla y él haga cometer un error. Y ahí volvemos otra vez a la ciencia ficción, de que siempre nos hablan de que el fin del mundo va a llegar por una rebelión de unas máquinas. Ni siquiera es que sea un error, es que encuentre una solución, pero a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, está ese tema ético que siempre se ha hablado, que usted tiene un tren que viene descarrilado, que viene que viene a toda y no va a frenar. Y lo tiene por 2 vías. ¿Sí lo ha pillado? Y va a matar al perro. Va a matar a 5 personas por esta vía o en esta vía. Listo, ya nos banearon este y usted capítulo. no se puede decir eso. Bueno, y entonces usted tiene que escoger para qué lado va el tren. Porque si usted no, el tren tiene que ir por ese camino y matar 5 o ir por aquí y matar 1. Entonces ese dilema moral como seres humanos es muy difícil de tomar para nosotros. Para una máquina, pienso yo que sería muy sencillo. Es una operación matemática. Entonces la máquina va a terminar haciendo una solución lógica, pero nosotros vamos a condenar a la máquina por esa decisión lógica. Porque nosotros tomamos decisiones humanas. Ajá. El asunto de... hay una... Ahora me la dice. Eso me hizo pensar en que en estos días leí un artículo sobre una inteligencia artificial que la pusieron a desarrollar proteínas. Yo no les conté. No. Acuérdeme. Entonces... sí, proteínas. Entonces, porque estamos enfrentando también un problema muy serio, y es que los antibióticos ya se quedaron corticos, porque hay bacterias que están resistentes. súper resistentes a los mayores antibióticos y ya no hay más antibióticos para crear. Entonces, esa discusión la vamos a tener hace rato. Entonces, ¿qué se hace? No, ya, este es el fin del mundo, porque puta, si hay bacterias que ya no las pueden matar los antibióticos, ya, chao. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una inteligencia artificial a que desarrollara proteínas que fueran capaces de destruir esas bacterias. Le dieron ciertos parámetros, ciertas cosas, y la inteligencia artificial desarrolló como 284 proteínas que según sus parámetros y sus cosas podían anular esas bacterias. De esas proteínas desarrollaron como 30 o no sé cuántas, y hubo un montón de esas proteínas que efectivamente destruyeron esas bacterias. Entonces es como, o sea, para mí ese es el gran avance de la inteligencia artificial. Cómo una inteligencia artificial logró desarrollar una proteína que es capaz de eliminar una bacteria. Entonces, digamos que en el corto plazo es como la humanidad está salvada, pero... ¿Merecemos ser salvados? No, voy en el largo plazo. O sea, estamos en soluciones inmediatistas, como, sí, la inteligencia artificial logró solucionar esto, pero no sabemos cuáles son las consecuencias del desarrollo de esas proteínas. O sea, por ejemplo, usted acaba de decir una cosa muy interesante. Anula una bacteria, sí, pero no sabemos esa proteína en el largo plazo qué puede hacer. Aquí hay una cosa muy interesante y tiene que ver parecido a lo que hablamos ahorita. Supongamos que el avance en la inteligencia artificial tiene una mejora dentro de todos los temas médicos. Y entonces la expectativa de vida de los humanos que estamos hoy en día crece, y lo que va a resultar es que vamos a estar primero
superpoblados y superpoblados de Pero es gente que muy eso mayor. ya pasó. Eso ya está pasando. Claro, porque desde que se inventó la penicilina, Ajá. la gente ya no se muere. Sí, la gente ya no se muere. Es que Sí, O la sea, va a gente- pasar en mayor escala. O sea, la vejez antes eran 30 años. Tener 30 años era estar Sí, viejo. o sea, Incluso que por llegaba eso a ser- nos duelen las rodillas. Llegar, Por de eso. 70, llegar a 70 años era un milagro para mucha gente. O sea, los hombres no llegaban a 70 años. Eso era muy raro, weón. Pero desde que está la penicilina y ya luego los antibióticos, ya la gente, obvio la gente sí se muere, pero lo que quiero decir es que la expectativa de vida subió. Sí, es Entonces, casi a ver, 88 hay años. más gente en el mundo y eso es bueno para el mundo y eso es bueno para Eso nosotros. Es terrible para el mundo. Terrible para el mundo y terrible para nosotros. Y en el momento en que una Por eso inteligencia, estamos- por eso estamos voy a irme condenados. a lo cinemático. Entonces, una inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a tomar decisiones y va a decir quién merece vivir y quién no. No va a ser la historia del tren que mata aquí a 5 y mata a 1, sino que va a decir, ¿este man qué es? Ah, este man es un pillo, que ya lo has metido 5 veces a la cárcel, no, este man no. No, o decisiones Este man sociales. es- ¿Qué este tanto man es aporta este man mongol. para la sociedad? No, ya está muy mayor, no genera... Exacto. Sí, ya cumplió muy- es está consumiendo Selección tanto. artificial. Uy, selección artificial. Selección artificial disfrazada de natural. En ¿De rendimiento de qué? En ciertos en países. ciertos países. La tasa de nacimiento está negativa, pero en ciertos países. En muchos países en Europa sí. Pero Latinoamérica y África todavía hacen tanta Me gente colaboran. que no colabora. Es que eso va... Y ¿sabe quién en este momento la tasa más alta quién la tiene? Estados Unidos, porque oye, putas. En fin, no hablemos más de eso. Eso va muy ligado con el tema de la eugenesia. Imagínense que pudiéramos genéticamente alterar a todas las personas y todas las personas fueran grandes, musculosas, rubias, ojos azules, pues que toda la gente pudiera decidir esos rasgos, todo el mundo sería así, eso es Gattaca. Y entonces, si usted no sale, lo que usted decía, elijo no usar la inteligencia artificial, elijo que mi hijo tenga estas mejoras genéticas desde el principio o de una nazca con una desventaja frente a todo el mundo. Pero es que, ¿Entiende? sí, o Pero sea, es yo que entiendo, hay enfermedades de deficiencias congénitas que se pueden solucionar con Sí, eso. total. Sí, me fui al lado más Y está- superficial del está- espectro, y digamos que pues. está, entre comillas, está bien. Pero las enfermedades, las deficiencias congénitas, todo eso existe por una razón y es para que no haya sobrepoblación. En el momento en que nosotros estamos alterando eso, pues nos vamos a llenar de gente y la cantidad de gente que se va a morir, porque es dentro de muy poquito, que se va a morir de cuenta del hambre, de la falta de agua, de las inundaciones, es mucho. Entonces, ustedes están pensando en Casi que nos hago cancelar. ustedes están pensando en que nos va a matar las inteligencias artificiales, pues no vamos a llegar a eso. Nosotros estamos condenados en 20 años. nos Espere vamos a que morir. no, este tema ya está muy... Ok. Ya, pero más bien, Nuestro- más bien antes de que la Hablemos- respuesta- nuestro próximo capítulo va a ser el Hablemos fin más del bien en mundo. nuestro próximo capítulo de la expectativa del vida y del fin del mundo. Y del fin del mundo. De De una, películas del fin del mundo. y vemos el día después de Apocalipsis mañana. zombie. Síganos en todas las redes sociales. ¿Se pueden decir las redes sociales o no? Porque a veces decimos que la del color. Sí, pero, no, anaranjadito, pero menos la del color rosado. morado. no podemos decir los nombres. Bueno, síganos en todas las redes sociales. Estamos en todas, Y hasta en las que no esa- existen. Y en la plataforma morada también estamos. Eso, y en la azul y en la... todas. Síganos como @laondacorta. Y- Suscríbase abajo. Y siempre aquí agradecer abajo. que si llegaron hasta este punto es porque Si les llegaron gustó. hasta este punto, les decimos que este episodio lo generó una inteligencia artificial. Muchas gracias. Sí. Y vengan a Surco. Picos. Chao. Chao.